Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Albert Rivera, candidato a las próximas elecciones del día 25 en Cataluña por Ciutadans, que hoy ha estado en Madrid presentando su programa y presentando su candidatura y presentándonos una sorpresa. Albert Rivera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Isabel. Pues hoy hemos sabido que Joaquín Sabina les ha dado permiso para utilizar su particular letra del himno de España. Lo hemos oído, luego lo volveremos a oír y a mí tengo que decir que me ha gustado mucho, no lo conocía, me ha gustado mucho y le tengo que preguntar en primer lugar, ya que esta es una de las noticias del día, cómo se gestó esta idea y si le pidieron permiso a Sabina, que hoy ha declarado que es un honor que utilicen su letra, si ha costado dinero, si no ha costado dinero, si es una cesión. Bueno, pues esta idea surge en el comité de nuestra campaña, es la letra del himno Sabina, algunos ya la habíamos leído, es un poema que nos parece magnífico, que defiende una España de ciudadanos, sí, que es justo la idea que defendemos nosotros, y cuando pensamos en eso, pensamos en un vídeo de campaña con intelectuales y personas del entorno de Ciudadanos, como Javier Nart, Arcadi Espada, Albert Boadella, Juan Carlos Girauta, que estuvieran presentes, y le pedimos permiso, y Arcadi Espada precisamente pues habló con Joaquín Sabina para decir si la podíamos utilizar como letra de este himno, este verso, y nos dijo que por supuesto, que era un honor, así contestó, y lo que hemos hecho simplemente es una letra que había propuesto Sabina para que sea himno de España, pues ya que los políticos no hicieron caso a lo que propuso Sabina, que nos parece una magnífica letra, pues nosotros hemos querido asumir un vídeo con 6 catalanes recitando a Sabina precisamente en el himno de España. Lo hemos escuchado en el informativo y ahora lo volveremos a escuchar después de esta conversación. Yo tengo que decir que me parece muy bonita esa letra que habla de dignidad, de fe, de libertad, de ciudadanos, de España. Me ha parecido muy bonita. Luego lo volveremos a escuchar. Así que le aplaudo la idea. Me parece una gran idea. ¿Cuál va a ser entonces el lema de esta campaña, señor Rivera? Bueno, nuestro lema es Mejor Unidos. Hemos venido hoy a hacer un acto precisamente a Madrid, porque aquí también hay, primero, muchos españoles que están preocupados por la situación en Cataluña y también catalanes que viven en Madrid, que tienen derecho a votar y a saber lo que pasa en su tierra. Y hemos venido a este acto con Albert Boadella, Arcadi Espada y Félix Ovejero, fundadores de Ciudadanos y que han estado apoyando este acto, ¿no? Lo que queremos defender en definitiva es esa idea de que de esta crisis política y económica se sale juntos y que además hay que hacerlo pues con una España de ciudadanos libres e iguales, donde los derechos no sean de los territorios sino de las personas, y que nadie tenga la tentación, también ha salido en la conversación, de pensar que las reformas que se tengan que hacer en España tienen que ser para servir a los separatistas, es decir, las reformas que vengan y que tienen que ser en el ámbito político, como las que estaban hablando ustedes ahora mismo, pues tienen que ser reformas pensando en todos los españoles, no pensando en los que quieren romper España, es decir, al final me parece una idea fundamental, que es el proyecto común español, hay que modernizarlo, reformarlo, pero pensando en los españoles, no pensando en los que quieren levantar fronteras, ¿no? Albert, hoy muchos españoles nos hemos sentido insultados por el presidente catalán, que luego dice que quienes cuestionamos el separatismo insultamos a Cataluña, nada más lejos de la realidad. Amamos a Cataluña y amamos a los catalanes como cualquier otro ciudadano español, pero hoy hemos tenido que oír de labios de Artur Mas que España es, cito textualmente, un socio que esconde resultados y no paga las facturas. Algo que evidentemente para la mayoría de los españoles constituye una ofensa y un insulto. ¿Este es el sentir de la mayoría de los catalanes? Bueno, yo no me atrevería a decir mayoría, no. Lo que sí que es verdad es que Artur Mas está utilizando el populismo y el enfrentamiento para sacar rédito y tapar su mala gestión. Que si alguien no paga las facturas es la Generalitat, precisamente a los farmacéuticos, a los servidores públicos, a los trabajadores sociales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso me parece que Artur Mas lo que quiere es tensar la cuerda en esta campaña, hacer olvidar su mala gestión y la del tripartito, tapar la corrupción que le salpica, y está utilizando algo que es muy peligroso en democracia, ¿no? Que es tensar la cuerda, enfrentar a ciudadanos en función de su origen o de sus territorios, y eso me parece un grave error. Por eso el antídoto frente a eso precisamente me parece que es defender que son los ciudadanos aquí los protagonistas de la vida española, y que esto no va por territorios ni por orígenes, que Artur Mas lo que quiere en definitiva es crear una falsa dicotomía entre Cataluña y España, cuando Cataluña forma parte de España y los catalanes somos pues igual que el resto de españoles. Por eso me parece que le funciona, porque tapa toda su mala gestión, pero me parece muy peligroso que un presidente de una comunidad autónoma, que es representante ordinario del Estado precisamente, pues se ponga en un momento de crisis económica precisamente a enfrentar a la gente. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario, intentar tender puentes,
desde Cataluña, como demuestra este vídeo que hemos presentado, los catalanes que somos españoles y queremos seguir siéndolo, vamos a trabajar por tejer lazos y romper y recomponer los puentes rotos precisamente por el nacionalismo, y le pedimos al señor Rajoy además y al señor Rubalcaba que si hacen y llegan a acuerdos que sean para pensar en todos, no para pensar solo en contentar a sus ya habituales socios nacionalistas. Claro, pero luego si alguien rebate estas descalificaciones, este insulto del señor Mas, él se envolverá en la bandera de Cataluña y dirá que estamos ofendiendo a Cataluña y no que estamos contestando a un insulto proferido por él, persona, Artur Mas, líder de un partido político, al margen de que sea catalán o austrohúngaro. Sí, a mí me parece muy significativo tenemos un problema democrático también en Cataluña, porque claro, cuando uno critica a un gobierno que se lleva el 3% de las obras públicas, cuando uno se ha metido mano en el Palau, o en las ITVs, o en las concesionarias de autopistas, o en la sanidad, como ha hecho Convergencia, y se está ahora viendo en los tribunales que es así, resulta que uno ataca la corrupción o ataca a alguien que roba, y es un ataque a Cataluña, no es un ataque a los chorizos, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Imagínese usted que no pudiéramos criticar las decisiones del señor Rajoy o las que hizo el señor Zapatero y dijeran que es un ataque a España criticar la subida del IRPF. Oiga, pues si usted ha subido el IRPF, pues es criticable igual que puede ser cualquier otra medida. Me parece que es una grave, digamos, déficit de democracia, porque eso entra en una dicotomía de o estás conmigo o contra mí, y entra en una dinámica de poca crítica y una sociedad que no puede criticar a sus gobiernos, ¿no? Habla usted de Ciudadanos. ¿Cree usted que los ciudadanos catalanes darán la mayoría absoluta al líder de un partido y presidente de una institución como la Generalitat, que anuncia abiertamente su disposición a incumplir las leyes y la Constitución para sacar adelante su proyecto rupturista? Yo espero que no y confío que no, y que ojalá no me equivoque, porque yo creo que Artur Mas está tocando techo. Todas las encuestas le están frenando justo sin llegar a la mayoría, y me parece que esa es la primera batalla que hay que ganar, que no tenga mayoría absoluta, que se quede con los mismos o menos escaños de los que tenía, porque ese será el fracaso particular de Artur Mas. El plan Ibarretxe fracasó porque se perdió en el Congreso la votación por parte del PNV, y el plan Mas tiene que fracasar primero sin que consiga mayoría absoluta. Nosotros desde Ciudadanos queremos que una de nuestras labores es convencer a la gente que no es nacionalista y separatista que vaya a votar, que vote precisamente en clave nacional y pensando en todos, y ese es un primer triunfo. Ahora, también déjeme que le diga que un presidente que es un conductor suicida, ¿no? Es decir, que va sin frenos, saltándose las reglas, llevándose por delante pues a empresas, a ciudadanos y a la economía catalana, que dice eso, desde luego tiene que ser o intentar ser sustituido democráticamente, y la mejor manera de sustituir democráticamente es ganarle la partida, y si no, pues ya le avanza pues una oposición dura, fuerte, contundente, que es la que vamos a hacer nosotros en la próxima legislatura, para formar algún día un gobierno de convivencia, y ahí PSC y PP pues tendrán que abandonar sus tesis habituales de pactos tripartitos y de pactos con CiU, y a lo mejor pactar con gente como nosotros, que podemos estar creciendo en estas elecciones. ¿Son conscientes la mayoría de los catalanes de que esa Constitución que dice Mas que va a saltarse a la torera es la que les otorga un estatuto y un nivel de autogobierno como el que tienen? ¿Esto es algo que ha calado, que está impregnando el sentir y el pensamiento político de los catalanes? Yo creo que hay una parte de la sociedad, lamentablemente, que eso no lo tiene, ¿no? Hay gente que habla de una constitución antigua, obsoleta, cuando es una constitución moderna, reformable, y que además tiene mecanismos para hacerlo. Por tanto, lo que hay que respetar son las reglas de juego, y yo creo que sí que hay gente que es consciente, pero déjeme que le diga también que tampoco han hecho mucho los partidos políticos en España para inculcar una cultura democrática y constitucional, ¿no? En cualquier país del mundo, pues en serio, se estudia la Constitución, se estudia el marco de convivencia, los derechos, los deberes, y eso no se ha hecho en España. Hemos abandonado 30 años un país pues a base de pactos políticos, con poca cultura democrática, y donde los nacionalistas pues han campado a sus anchas, ¿no? Por tanto, ahora es difícil que de golpe se dé cuenta, pero bueno, algunos creemos que ese marco que es la Constitución, que tiene cosas a mejorar, reformas como las que estáis ustedes comentando, las que estoy totalmente de acuerdo, del Tribunal Constitucional o del sistema de partidos o de la ley electoral, hay que hacer todo eso, claro, hay que reformar España, sí, pero pensando en los españoles, no para romperla, y yo creo que esa es la batalla que tenemos que librar los que sí que creemos en un proyecto común. Usted es muy joven, pero por lo que ha podido observar o estudiar, ¿hay un antes y un después en Cataluña de las transferencias de las competencias en materia de educación?
Pues yo creo que sí, es evidente que en un modelo de Estado uno tiene que tener muy en cuenta quién gobierna y qué lealtad institucional hay. A mí me parece que España tiene un problema básico, que es que uno no puede descentralizar un país, que puede tener mucho sentido y yo puedo defenderlo, pero claro, uno no puede descentralizar para entregarle las llaves de la educación a aquellos que quieren precisamente, tienen como objetivo pues dinamitar ese Estado, ¿no? Y en eso yo creo que se ha sido irresponsable y sobre todo porque no se ha ejecutado ni siquiera las competencias que se tenían. Y le pongo un ejemplo: la alta inspección del Estado, que es competencia del Estado exclusiva, que revisa los libros de texto, que puede revisar las horas lectivas en castellano. Todo eso, ni el PSOE ni el PP en estos 30 años lo han utilizado. Y a mí me hace mucha gracia ver al ministro Wert, en su día a otros ministros, hablar de otros temas y dispersar el tema, cuando realmente lo que tienen que hacer es aplicar esa alta inspección del Estado. Es decir, hay mecanismos incluso hoy para hacer cumplir la Constitución, las leyes y revisar lo que pasa en la educación. Lo que pasa es que hace falta firmeza, valentía y sobre todo una dignidad a la hora de gobernar. Si tus socios son los convergentes o si tus socios son los del tripartito de Esquerra, evidentemente pues miras para otro lado, y a mí me parece que esa omisión es más responsabilidad del Gobierno de España que no incluso de los nacionalistas, ¿no? Señor Rivera, ¿cómo ha logrado el nacionalismo catalán inculcar en tanta gente la convicción de que el resto de los españoles vivimos a su costa y de que Cataluña es la teta de la vaca exprimida hasta la extenuación por un conjunto de españoles abusones y holgazanes? Bueno, pues básicamente pues usted habla de la educación, ese es un componente, están los medios de comunicación públicos, que también es importante el papel que juegan, pero sobre todo gobiernos que desde el populismo, y esto está demostrado en la historia de Europa, ¿no?, que cuando uno hace populismo y culpa a alguien de los males de un país o de una región, pues al final acaba produciéndose una fractura importante en esa sociedad. A mí me parece que decir que España nos roba, como dice Artur Mas y compañía, es un ejercicio de xenofobia, es decir, no se puede intentar hacer del resto de compañeros y compatriotas de un país pues un discurso de culpabilidad sobre tu mala gestión, y me parece que es lo más cómodo. Por eso creo que eso ha calado, porque lo están utilizando pues un presidente de la Generalitat, un gobierno, pero desde luego hay que combatirlo también, y ahí el Gobierno de España, yo lo que le hemos pedido desde Ciudadanos es que publique no solo esas balanzas fiscales, sino las balanzas comerciales, donde se ve claramente que las empresas catalanas salen claramente beneficiadas y Cataluña de tener un mercado común con el resto de España, y las balanzas sociales, donde se ve que España hoy, y el Gobierno de España, está transfiriendo 1.800 millones cada año para pagar las pensiones y el paro en Cataluña. Entonces, me parece que España, a pesar de cómo está este país, que hay que arreglar muchas cosas, a Cataluña y a los catalanes nos sale muy a cuenta estar en España y en la Unión Europea, y eso, en vez de entrar en ese debate de, digamos, intelectual y político, pues vemos como a veces los gobiernos de España han optado por contentar a esta gente, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los errores. Yo creo que nos sale a cuenta, hay que decirlo abiertamente, se puede demostrar con datos, pero hay que tener esos datos. Cuánta verdad. ¿Son conscientes los votantes catalanes de que una eventual ruptura con España supondría la salida fulminante y automática de la Unión Europea, tal como ha recordado voces importantes de la Unión Europea en los últimos meses? Bueno, yo creo que se empieza a ser consciente, es decir, en la efervescencia del 11 de septiembre y toda esta manifestación separatista y tal, quizá dejaba todo eso al margen, pero cuando se ha empezado a trabajar, digamos, preguntando a los políticos, especialmente de Convergencia, qué pasaría, pues cuando rasca uno un poco es evidente, ¿no? De todas maneras, yo lo de los tratados de la Unión Europea es que no creo que haya debate, es decir, yo que también soy constitucionalista y jurista, cuando uno lee el Tratado de la Unión es muy claro, es decir, solo pueden ser miembros de Estados miembros aquellos que tengan el acceso con el visto bueno de los 27 países miembros, es decir, unanimidad, y que pasen por un proceso de convergencia económica. Cataluña, si saliera de España, pues es evidente que estaría fuera, y eso incluso Jordi Pujol ya lo ha reconocido, ¿no? Entonces, yo creo que no hay debate, y ese debate es importante porque también es verdad que muchos ciudadanos que están pues siendo manipulados a veces por esta información de medias verdades y medias mentiras de Convergencia, empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué consecuencias tiene económicas, jurídicas, políticas, de nacionalidad, de libertades? Bueno, pues hay que empezar también a poner encima de la mesa, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad, las consecuencias de una ruptura, ¿no? Pero yo también le digo una cosa, me parece que hay que trabajar para vertebrar este país, no solo diciendo qué pasaría si Cataluña se va del resto de España, sino diciendo también qué vamos a hacer para que Cataluña no sea un territorio donde la Constitución no está vigente, o no dejar que el País Vasco y Cataluña sean lugares donde los nacionalistas hagan lo que quieran, ¿no?, al margen de la ley. Entonces me parece que ese debate político es importante, y me gustaría ver a un gobierno de España y a un partido socialista que, en vez de estar todo el día pensando en qué le vamos a dar a Artur Mas o a Carod Rovira o al señor Urkullu, pues pensarán qué vamos a darles a todos los ciudadanos españoles que viven en Cataluña o que viven en el País Vasco.
Sí, sobre todo cuando no se necesitan sus votos para gobernar. Es decir, cuando Claro, no es que uno esté agarrado por el pescuezo, sino que sí, sí. actúa. Pero existe una especie de sensación generalizada en España y concretamente en los partidos políticos de que cualquier cosa que sea plantar cara a las exigencias del nacionalismo es darles más argumentos. Es decir, que lo que hay que hacer es dialogar, responder poniendo la otra mejilla, no, en fin, no poner pie en pared, no resistir con una actitud, digamos, firme y enérgica, porque esa actitud alimenta más al nacionalismo. ¿Eso es verdad? Sí, yo creo que eso se ha comentado, incluso en el acto que hemos celebrado hoy, pues hay gente que lo comentaba, ¿no? Parece que la forma aquí es que el nacionalismo vaya pidiendo cosas, se les vaya concediendo hasta que no quede nada por conceder y entonces pues se rompa literalmente o se fracture España y se independicen. Yo creo que eso no puede ser así, es decir, a quien no quiere ser contentado no le vas a contentar nunca y la única forma de contentar al independentismo es con la separación y como no queremos que se separe Cataluña o el País Vasco del conjunto de españoles, yo vuelvo a la idea otra vez de convencer a la mayoría de españoles que sí que queremos vivir juntos, que sí que queremos que este país tire adelante y en eso hay que tener en cuenta que somos un país tan democrático que permitimos que partidos separatistas se sienten en el Congreso. Otros países no lo toleran. Nosotros lo hemos permitido constitucionalmente. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que se salten las leyes y en eso me parece que hay que tener claro que si convivimos con partidos separatistas dentro de nuestro sistema democrático hay que saber muy bien quién gobierna y eso le pongo el ejemplo de Cataluña o el País Vasco. Lo del País Vasco ha salido mal, lo del PSE y el PP, pero desde luego esa fórmula tiene que pensarse para Cataluña de una vez. Nosotros proponemos abiertamente que algún día en Cataluña haya un gobierno, y ¿por qué no? Hay que intentarlo, porque en general funciona y tenemos suficientes votos, pues poner un gobierno en marcha que respete el orden constitucional, y eso sería tan sencillo como que socialistas populares, en vez de hacer tripartitos o pactos con CiU, pues se sentaran en una mesa y se tomaran en serio Cataluña. Eso, desde luego, es algo que hace un tiempo parecía imposible, nosotros ya lo hemos defendido, y desde luego nos parece que políticamente puede ser una de las soluciones a plantear a 4 años. ¿Y ve usted posible en el horizonte del medio plazo esa conversión, especialmente del Partido Socialista? Yo creo que el Partido Socialista, sinceramente, estamos en campaña y no me gusta meter, no es mi estilo meter el dedo en la llaga de la situación interna de otro partido, pero es evidente que el Partido Socialista después de estas elecciones va a explotar políticamente, porque un partido que tenía más de 50 escaños con Maragall y parece que va a tener 18 o 20, pues evidentemente eso es una descomposición en toda regla. Yo creo que ahí hay voces también socialistas en otras partes de España que ya de alguna manera dan por muerto esta alianza con el PSC y ese caballo de Troya que ha sido el PSC en la historia de España por parte del nacionalismo, es decir, el PSC se ha convertido en el caballo de Troya del nacionalismo para llevarse los votos socialistas, tarde o temprano tendrá que acabarse y ahora quizás es el momento, ¿no? Eso lo tendrán que decir los socialistas del Partido Socialista Obrero Español, pero desde luego este Partido Socialista que se abstiene ante la independencia, que vota a favor de la independencia o envía diputados a la manifestación separatista, desde luego con esta gente no se puede hacer nada. Es decir, lo que sí que podemos hacer es con muchos de sus votantes que piensan como nosotros y de hecho, déjeme también que barra para casa, si estamos creciendo en la intención de voto, pues es porque muchos socialistas en Cataluña pues han decidido cambiar y votar a Ciudadanos. Nos parece que es bueno porque así por lo menos no se quedan en casa y tienen una opción de voto creíble y vamos a intentar que si el Partido Socialista no quiere cambiar, pues habrá que sustituirle. ¿Cuántos diputados les dan sus encuestas que manejan? Pues las encuestas que han publicado todos los medios esta semana nos dan 7 diputados, empezando también uno por Tarragona y 5 o 6 por Barcelona. Estamos en 3 diputados ahora, eso es más de doblar la intención de voto, pero bueno, son encuestas, hay que ser cautos, pero yo creo que es significativo, ¿no? Que los que tenemos un discurso nítido, claro, y que no nos van a pillar absteniéndonos ante la independencia, pues muchos ciudadanos pues puedan optar por ello. Yo creo que es importante ese papel también de arrastre que hace Ciudadanos para que el PP digamos no se duerma en los laureles y deje de pactar con Convergencia y para que los socialistas que no tienen hoy una opción de voto en el PSC tengan una opción de voto en Ciudadanos. Una última pregunta, señor Rivera. ¿Se hace difícil el día a día en Cataluña defendiendo el discurso claramente integrador, españolista, antinacionalista, llámele usted como quiera, de Ciudadanos? No, evidentemente no corre peligro su vida ni su integridad física, como ha ocurrido hasta hace muy poco en el País Vasco, pero en el día a día, en el trabajo, en la calle, ¿esto se paga? Bueno, yo creo que se paga. Yo tengo la suerte de ser portavoz de un partido
que se define claramente como constitucionalista y catalán y español, y es verdad que cuando uno dice sale del armario, ¿no?, como se dice en otros ámbitos, pues ya una vez salido descansa, ¿no?, y también es una manera de dar la cara y ir a dormir tranquilo cada día. Ahora, también le digo que muchos de nuestros compañeros o votantes nuestros o gente que piensa como nosotros, estos días están viviendo realmente una situación muy incómoda, porque en Cataluña se está empezando a dividir la sociedad en bandos. Estás a favor de la independencia, eres muy buen catalán, y si estás en contra de la independencia tienes que callar, otorgar o enfadarte con alguien. Y claro, cuando en una sociedad, y usted lo conoce bien, como el País Vasco, pues se divide en bandos o se tiene que dejar de hablar de política para que no acabe mal una conversación, pues vamos muy mal, ¿no? Y yo no quiero que Cataluña se divida en bandos, no quiero que esto sea el País Vasco, entiéndame en términos de esos bandos, porque Cataluña debe mantener por lo menos esa Cataluña de todos, pero si no es así, también es verdad que habrá que defenderse y habrá que defender a la gente que quiera hablar y dar la cara, ¿no? Albert Rivera, ha sido un placer esta conversación. Espero que se repita pronto y le deseo toda la suerte del mundo en estas elecciones. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Un saludo muy cordial.